el viernes de la semana pasada. Entiendo que la ventana, así la llaman, la ventana de intento de lanzamiento de la nave Artemis o Artemis 1 de la NASA a esta misión histórica alrededor de la Luna es hasta el martes. Es decir, esa ventana, la última en esta ocasión, es hasta el día de mañana, pero se habla ya de no tratar de nuevo, de no hacer un nuevo intento en este lapso. Incluso ya se habla de hacerlo hacia finales de año. Habrá nuevas ventanas en septiembre y en octubre también. Esto está previsto un viaje de 37 días desde el lanzamiento, la órbita, alrededor de la Luna y de regreso a la Tierra. Pues bueno, para hablar de nuevo de Artemis 1, como hicimos en una o dos ocasiones la semana pasada, hemos querido invitar en esta ocasión a Alex Ribeiro, divulgador científico, autor de los libros Astrobitácora, Ecos de un futuro distante y Hacia las estrellas. Alex, muy buen día, ¿cómo está? Alex, buen día. Alex, muy buen día, ¿cómo estás? No fue posible el contacto. Le teníamos en la línea telefónica. Permítame adelantar entonces parte de nuestra pauta publicitaria. Hablarles a esta hora puede ser, mire usted, vamos a hablarles de Fospuca. Todos saben cuando Fospuca trabaja en un municipio, lo notas en calles limpias, libres de basura, en el cuidado y mantenimiento de parques, de playas, de áreas verdes, pero sobre todo en la tranquilidad de los ciudadanos que saben que cuentan con un servicio de primera calidad y un equipo humano que está siempre dispuesto a dar lo mejor de sí cada día para preservar y embellecer nuestras ciudades. Fospuca es buen servicio. Ahora sí parece que le tenemos a Alex Rivero, ahora sí con nosotros. ¿Cómo estás, Alex? Buen día. Buenos días, ¿qué tal? Bien, gracias por atendernos. Alex, contaba yo que, bueno, no fue posible el lanzamiento el lunes, tampoco el viernes, que hay lo que llaman la ventana de intento sería hasta mañana, pero ya parece que hay voces en la NASA que dicen, mire, no se va a probar más, probablemente sea septiembre, octubre o incluso hacia final de año. Alex, nos refrescas, por favor, por qué razones fue suspendido el lanzamiento hasta en 2 ocasiones. Entiendo que no fue una falla, fueron varios detalles técnicos, ¿no? Sí, en el primer intento, el pasado viernes, lo que sucedió fue que uno de los motores no se enfriaba lo suficiente, no llegaba a bajar la temperatura necesaria para poder funcionar, entonces eso obligó a ese aplazamiento en particular. Uh-huh. Y el del sábado se debe a un motivo diferente, que es en una de las conexiones para cargar el combustible en el cohete, no estaba funcionando correctamente, había una fuga. Y se intenta en 3 ocasiones diferentes arreglarlo, con 3 métodos diferentes, y no funciona. O sea, de ninguna manera consiguen arreglarlo y ya se dan cuenta de que aquello no tiene solución. Sí. De hecho, el viernes se cancela, estando ya en la secuencia de lanzamiento, en la cuenta atrás, quedando 40 minutos, y en el sábado, sin embargo, se cancela 3 horas antes. Sí. Ahora, alguien podría decir, Alex, que sí, que hay que reconocer que deben ser equipos muy complejos, como en efecto lo son, que son muchos sistemas distintos, interconectados, todo, pero también la gente podría decir, caramba, tienen meses o años trabajando en ello, ¿cómo es posible así dos suspensiones en menos de una semana? ¿No? Es lógico pensarlo. Sí, pero a ver, es lo que decía Bill Nelson, el administrador de NASA, ¿no? Ya lo explicaba él, es muy complicado poner un cohete en el espacio y además en esto en particular al final hay que pensar que estamos hablando de un programa que es muy ambicioso, que es volver a enviar seres humanos a la Luna y que esta misión en particular es de prueba. O sea, se trata de comprobar que el cohete está en buen estado, que la cápsula Orión está en buen estado para poder llevar... Buenos días, ¿qué tal? Ahora, Alex, hemos perdido. Yo creo que estaba llegando a algún sitio, estaba saludando y de pronto ahí se cortó la comunicación. Ya le vamos a tener de vuelta a Alex Ribeiro, es divulgador científico, es autor de los libros Astrobitácora, Ecos de un futuro distante y Hacia las estrellas. Nos está hablando de Artemis 1, esta nave de la NASA. La nave realmente, la nave toda, el proyecto es Artemis, pero realmente la nave... Que finalmente haga ese giro, esa vuelta alrededor de la Luna, se llama Orión, parte de todo el proyecto Artemis, que no es solamente este primero, 2 y 3. Alex, te perdimos por un instante. Bien decías, Alex, que bueno, es una misión muy ambiciosa que busca volver a colocar el hombre en la Luna, pero mucho más allá es la intención además de aproximarnos a la idea de llevar astronautas a Marte. Decía yo que este lanzamiento está previsto como un lanzamiento de 37 días, desde el lanzamiento, la órbita y el regreso a Tierra. ¿Llevar un ser humano a Marte cuánto tiempo lleva, Alex?
Unos 6-7 meses, es bastante más largo, pero de todos modos eso es algo que está planeado para 2033, o sea que todavía queda tiempo, pero sí, es una misión lógicamente mucho más complicada. ¿Por qué, desde tu pasión además por el tema, Alex, por qué la importancia de poner un ser humano en Marte? Bueno, sobre todo porque al final es enviar seres humanos a otro planeta. O Ujú. sea, la Luna al final es el objeto celeste más cercano a la Tierra y eso es lo hace atractivo porque, lógicamente, tenemos esa facilidad para explorar la Luna, para poder practicar, pero la realidad es Marte tiene unas condiciones que la Luna no tiene. Y, por tanto, es un lugar que es interesante, por un lado, en cuanto a pensar en establecer una presencia humana allí, porque permite pensar en lanzar misiones, por ejemplo, al cinturón de asteroides con más facilidad, pero también por la historia de Marte, Claro. porque se quiere entender, por ejemplo, si pudo haber vida en el pasado. Y se puede estudiar con un rover, sí, desde luego, Ujú. pero si se tiene a personal sobre el terreno allí, se puede estudiar con mucha más facilidad, se pueden hacer muchas más cosas que no es posible realizar desde la Tierra con la ayuda de un rover. Bueno, Alex, la semana pasada conversamos con un venezolano que ha estado en la NASA y yo le preguntaba, bueno, ¿por qué tanto tiempo entre el proyecto Apolo y el proyecto Artemis? Entre las razones que esbozó, probablemente la principal es decir, mira, la carrera por el espacio paró, esa rivalidad Norteamérica-Unión Soviética quedó en el pasado desde el momento que Estados Unidos logra poner a los astronautas en la Luna y allí se para. Pero sí, solo esa razón, ¿ves alguna otra? En realidad es principalmente eso. O sea, hay que tener claro que al final la carrera espacial nace en gran parte por esa competición, Ujú. competencia, llamémoslo como queramos, Sí. entre Estados Unidos y la Unión Soviética por demostrar que el modelo que defendía cada uno era el correcto. Al final, en realidad, se resume en el capitalismo de Estados Unidos contra el comunismo de la Unión Soviética, ¿no? Entonces, Ujú. cada uno quería demostrar que lo suyo era lo bueno, la carrera espacial fue parte de ello, Sí. y en cuanto Estados Unidos consigue llegar a la Luna, es verdad que se junta con que la Unión Soviética tiene muchos problemas a la hora de desarrollar el cohete con el que quieren llegar a la Luna, y se dan cuenta de que llega un momento en el que ya da igual, Estados Unidos ha conseguido llegar a la Luna antes que ellos, ya no es necesario seguir invirtiendo todo el dinero que hay que invertir en un programa así, y poco a poco se va perdiendo el interés político. Entonces, una vez que desaparece eso, es mucho más difícil conseguir justificar el seguir gastando ese dinero para poder avanzar en ese sentido. O sea, al final es importante tener eso presente, que la realidad es que la principal motivación de algo Mm. como el programa Apolo fue la motivación política, no la motivación científica. Así es. Alex, un último punto. A lo largo de la historia ha habido negacionistas de tantos aspectos. Hay quien niega hoy todavía, parece insólito el holocausto, hay quien niega hoy el uso de las vacunas y de cómo nos pueden salvar contra el coronavirus. Hay quien niega que el hombre haya llegado a la luna. ¿Tienes un argumento, el más visible para demostrar que sí llegó el hombre a la luna? En realidad, para la gente que quiere negar lo que sea, lo va a negar aunque se le ponga todo el No tipo importa de la posibles evidencia. evidencias que queramos. Eso. Exacto. Hay que pensar que, por ejemplo, mucha gente se suele quedar con Apolo 11, que Sí, fue la primera misión que envió seres humanos a la superficie de la Luna, pero se olvida de que hubo más misiones, que fueron Apolo 12, 14, 15, así 16 y es. 17, que hicieron exactamente lo mismo, Así es. hasta 1972. Y eso para empezar. Luego, además, es que precisamente por esa carrera espacial y esa guerra fría, si Estados Unidos hubiese hecho algo que no hubiese sido cierto, como hubiese sido llevar seres humanos a la superficie de la Luna, la Unión Soviética, que lógicamente tenía la tecnología para saber si eso era correcto o Claro. no, porque de hecho lo siguieron, la prensa soviética siguió el viaje de Apolo 11 y lo publicaba en la prensa del momento, les hubiese ridiculizado, Claro. no se hubiesen quedado callados. De hecho, lo que dicen los conspiracionistas a eso es que, claro, es que Rusia también estaba metida en ese juego. Entonces, claro, ya es cuando uno se da cuenta de que digas lo que digas, Sí. ellos lo que van a hacer es darle la vuelta a la tortilla para ver cómo pueden mantenerse en esa negativa. Y sí quería añadir Por rápidamente favor. lo de Artemisa 1, Sí. que en principio lo más probable es que hasta mediados de octubre seguramente no se pueda lanzar. Ya. ¿Por qué crees que hasta mediados de octubre? Porque entiendo que habría un chance también en septiembre. ¿Por qué hasta octubre? Sí, a ver, hay una posibilidad ahora a mediados de septiembre. Sí.
Pero el problema está hay dos vertientes del problema. Por un lado, no está claro que vayan a poder mantener el cohete en la plataforma de lanzamiento. De hecho, comentaban que tenían que pedir permiso, porque a principios de octubre hay otro lanzamiento, que es el de la misión Crew-5 de SpaceX para mandar tripulantes a la Estación Espacial Internacional. Y por otro lado, por la reparación. La reparación, ya decían ayer, que seguramente dure varias semanas y no se llegaría a tiempo a esa oportunidad de septiembre. Puede ser, pero en principio no parece lo más probable. Claro, no deja de ser interesante y fascinante este tema del espacio. Muchísimas gracias, Alex, por tu tiempo. Un placer, como siempre. Un gusto. Alex Ribeiro es divulgador científico, autor de libros como Astrobitácora, Ecos de un futuro distante y Hacia las estrellas.